¿Qué haría nuestro Señor Jesús en el infierno después de su muerte? ¿Visitó Jesús verdaderamente el infierno? ¿O es un error interpretar las escrituras de esta manera? Hoy nos encontramos con uno de los pasajes de la Biblia más difíciles de entender. El apóstol Pedro dice en su primera carta que Jesucristo, el justo, murió por los injustos y pagó para siempre por nuestros pecados, para llevarnos a Dios el Padre y restablecer la amistad que se había perdido con Él, para que cualquier malvado, sin importar lo malo que sea, incluso en el último instante de su vida, tenga la oportunidad de creer en Él y pueda alcanzar la salvación de su alma. Este pasaje también nos dice que aunque Jesús murió en la carne, fue vivificado en el Espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, aquellos espíritus que habían desobedecido, mientras Dios esperaba con paciencia, en tanto que Noé, con cada martillazo, con cada clavo que clavaba, anunciaba que se aproximaba un diluvio que destruiría casi a todos los seres vivientes. Pero esos espíritus, esas almas que estaban en prisiones de oscuridad, estaban encarceladas en el infierno. Si te gusta nuestro contenido, dale me gusta a este video y escríbenos un comentario que nos anime a continuar con estas enseñanzas. Muchos afirman que sí, que nuestro Señor Jesús descendió a lo más profundo del infierno para salvar a aquellas almas desobedientes que habían sido arrojadas al lago de fuego. Otros lo niegan rotundamente y afirman que no fue al infierno que Jesús descendió, sino al Hades. Otros creen que las palabras infierno y Hades se refieren al mismo lugar, pero existen diferencias abismales entre estos dos lugares según lo que nos enseña la Biblia y lo vamos a estudiar en este video. La palabra infierno es una traducción al español del término griego Gehenna. La Gehenna o Valle de Hinnom era un valle situado al suroeste de Jerusalén. Históricamente, este lugar tuvo connotaciones oscuras y repulsivas. Era un lugar de sacrificios paganos. En tiempos del Antiguo Testamento, la Gehenna fue un escenario de prácticas idolátricas abominables, las cuales incluían sacrificios de niños al dios Moloch. Era un vertedero de la ciudad. Con el tiempo, la Gehenna se convirtió en el vertedero principal de Jerusalén. Allí se arrojaban desperdicios, cadáveres de animales y criminales, y se mantenía un fuego constante para consumir la basura y prevenir la propagación de enfermedades. Mantenía un fuego perpetuo. El fuego de la Gehenna era alimentado continuamente, creando una imagen de destrucción y tormento constante. ¿Por qué Jesús usó la Gehenna como referencia para ilustrar el lugar a donde van las almas de los malvados? Jesús utilizó la imagen vívida y repulsiva de la Gehenna para ilustrar la realidad del infierno espiritual por varias razones. Imagen de destrucción total. El fuego perpetuo de la Gehenna simbolizaba la destrucción completa y el castigo eterno de los impíos. Lugar de desecho y repudio. La Gehenna, como vertedero de la ciudad, representaba el lugar de desecho y repudio final para aquellos que rechazan a Dios. Tormento constante. El fuego que nunca se apagaba en la Gehenna simbolizaba el tormento constante y la angustia eterna de los condenados. Conexión con el juicio divino. Debido a su historia de sacrificios paganos y su uso como vertedero, la Gehenna se asoció con el juicio divino y la ira de Dios contra el pecado. Al utilizar la Gehenna como referencia, Jesús transmitió un mensaje poderoso sobre la seriedad del pecado y las consecuencias eternas de rechazar a Dios. El infierno es el lugar de castigo eterno de los malvados, un lugar creado para Satanás y los ángeles caídos. Los judíos que vivieron siglos antes de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo veían la vida después de la muerte como algo tenebroso y poco esperanzador. No imaginaban un cielo o un infierno en el más allá, sino un lugar oscuro donde los espíritus de los difuntos vagaban como sombras tristes, sin fuerza y sin alegría. Los judíos llamaban Seol al lugar a donde se dirigían las almas de todos los muertos, bienaventurados o no. Así llamaban los judíos al destino de los espíritus de todos los seres humanos en el más allá, los cuales descendían a una tierra de olvido, donde no había memoria, según el conocimiento de la época y lo que se les había revelado. El profeta Isaías escribió: porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Isaías 38:18. Manifestarás tus maravillas a los muertos, se levantarán los muertos para alabarte.
¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Salmos 88, 10 al 12. Para los judíos, el más allá era un mundo oscuro y triste, separado de la vida, de la luz y de Dios. Con el tiempo, surgió la idea de que este lugar de sombras estaba dividido en dos partes diferentes. La parte de este lugar destinada a almacenar las almas de los malvados la siguieron llamando Seol, la cual era una palabra hebrea que se tradujo al griego como el Hades. Mientras que la otra parte, la zona donde eran depositadas las almas de los bienaventurados, la llamaron el paraíso o seno de Abraham. Estas separaciones estaban divididas por un gran abismo que impedía que alguno pudiera cruzar de una parte a la otra. El Hades se convirtió en una prisión temporal hasta el juicio final, cuando Dios destruirá a los malvados juntamente con el lugar en donde se encuentran encarcelados. La palabra de Dios dice en la revelación venidera que fue revelada al apóstol Juan que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y que esta es la muerte segunda, y que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Momentos previos a la muerte de nuestro Señor Jesús, uno de los malhechores que estaban colgados con él en la cruz se arrepintió de sus pecados y le pidió a Jesús que se acordara de él cuando empezara a reinar. Y Jesús le prometió que desde ese mismo día, aquel que había sido ladrón estaría con él en el paraíso. Esto podría llevar a pensar que aquel ladrón fue directamente al cielo desde aquel día. Sin embargo, hasta el tercer día después de su muerte, Jesús no había subido al cielo. La palabra relata que el día que Jesús resucitó de entre los muertos, aquella mañana, María Magdalena estaba llorando en el sepulcro en el cual habían puesto a Jesús. En ese momento, el Señor se le apareció resucitado y le prohibió que lo tocase, porque aún él no había subido a su Padre. Esto descarta la idea de pensar que aquel ladrón que se arrepintió en la cruz hubiera subido al cielo aquel mismo día que murió, porque Jesús le había dicho que estaría consigo en aquel lugar llamado paraíso, aquella parte del Seol en donde reposaban los creyentes después de partir de este mundo. Ningún espíritu de un ser normal que estuviera en el paraíso podía traspasar la barrera que existe entre el paraíso y la parte del Seol llamada el Hades, donde se encontraban las almas de los malvados, aquellos que habían desobedecido en los días de Noé y cuyas almas estaban encarceladas, siendo atormentadas hasta que fueran juzgadas y arrojadas al lago de fuego, conocido como el infierno. Esto lo podemos ver en la historia del rico y Lázaro. Cuando el rico alzó sus ojos en el Hades, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y clamó dando voces y pidiendo misericordia a Abraham para que éste enviara a Lázaro a que mojara la punta de su dedo en agua y refrescara su lengua. Pero Abraham le respondió que había un gran abismo entre ellos, de manera que los que quisieran pasar de una parte a la otra no podrían. Jesús tenía la misión de traspasar aquel abismo y predicarles el evangelio de salvación incluso a aquellos que habían muerto y para los cuales ya no había esperanza. Jesús traspasó aquella barrera, arrebató las llaves de la muerte a Satanás y les dio salvación a aquellas almas encarceladas que esperaban ser arrojadas al infierno el día del juicio final. A los que creyeron en él en el Hades, a esto les dio vida juntamente con él cuando se levantó de entre los muertos, para que vivan en el Espíritu para siempre juntamente con Dios. Debemos reconocer que Jesús no predicó en el infierno como tal, sino en la antesala de este lugar. Jesús predicó en aquel lugar de tormento donde esperan y se lamentan aquellas almas desobedientes que parten de este mundo sin Cristo, que más adelante serán juzgadas para ser arrojadas eternamente al lago de fuego, mejor conocido como el infierno. Aquí te dejo otro video con otra enseñanza de la Biblia para que lo veas y te sigas nutriendo con la palabra de Dios. Si crees que este video es útil, compártelo con alguien y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Dios te bendiga.